Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir al IEM Meetings organizado por IEM Médico. Yo soy Ángel Salada, editor de la revista, y simplemente quería daros la bienvenida a todos los que habéis unido, al otro lado del ordenador y especialmente a nuestros ponentes de hoy, Guillermo Aldama, Javier Movilla, Marusha Hernández y Luis Carretero. Muchas gracias a todos. Os dejo ya con Antonia Pozo, redactora de la revista IEM, que moderará el encuentro. Cuando quieras, Antonia. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir al IEM Meetings, Gestión de la Información en los Procesos Asistenciales, Clinical and Business Intelligence. Antes de todo, comentaros unos detallitos sobre el funcionamiento. Una vez haya terminado la presentación, todos nuestros invitados de hoy, abriremos una ronda de debate. Para ello, podéis hacer llegar las preguntas que queráis realizar en una pestaña que tenéis a la derecha que pone preguntas y simplemente lanzáis la pregunta y si queréis que vaya concreta a una persona, pues decís su nombre. Y nada, dicho esto, es hora de presentar a los protagonistas de esta tarde. Primero intervendrá Javier Movilla, que es experto en la organización de áreas de IT y en la dirección de proyectos tecnológicos, acumulando más de 20 años de experiencia en el sector IT. Actualmente es el CEO de Acerta Global Healthcare Solutions. A continuación tendremos a Guillermo Aldama, que ejerce como especialista en cardiología e intervencionista en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. También es diplomado en bioestadística y máster en dirección de organizaciones sanitarias. Buenas tardes, Guillermo. Y hola, Javier, que perdón, que no te he saludado. Por su parte, tendremos luego a Marusha Hernández, que está al frente de la Dirección Corporativa de Farmacia del Grupo Salud. Anteriormente estuvo al frente de la Dirección Territorial de Cataluña y como jefa del Servicio de Farmacia de Hospital Quirón Salud Barcelona durante 12 años. Bienvenida, Marusha. Finalmente, nuestro último ponente de esta tarde es Luis Carretero, actualmente director gerente de Marina Salud, concesionaria que gestiona el Departamento Sanitario. Tiene una amplia trayectoria como directivo hospitalario, habiendo desarrollado diversas iniciativas de reforma de la gestión hospitalaria pública en nuestro país. Un placer. Pues con ellos cuatro esta tarde vamos a hablar de la importancia de una correcta gestión de los datos en los procesos asistenciales, y es que un buen uso de los mismos puede prever la aparición de enfermedades en pacientes, facilitar la investigación de nuevos fármacos, acelerar el diagnóstico, precisar tratamientos o incluso adecuar y reducir los costes sanitarios. Esta tarde ellos nos van a dar algunos ejemplos de ello. En este contexto, el Clinical and Business Intelligence se presenta como una herramienta con muchas posibilidades para los profesionales sanitarios y, por tanto, para el sistema sanitario. Pero su desarrollo, uso e implementación supone un verdadero reto en las organizaciones y para el propio personal. Antes de adentrarnos en ejemplos más prácticos, Javier Movilla nos va a definir una serie de conceptos relacionados con los datos de salud y Business Intelligence para aclarar algunos temas. Bueno, Javier, cuando quieras, puedes empezar. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a proyectar la presentación. Perfecto. Bien, y efectivamente hoy hablamos sobre Clinical and Business Intelligence, específicamente la gestión de la información en los procesos asistenciales. Quería empezar dándoos algunos datos sobre los datos de salud. Para empezar, la cantidad de datos que hay en el mundo de salud. En 2013 había 153 exabytes de datos de salud en el mundo y en 2022 se espera que tengamos 5.314 exabytes. Esto es un crecimiento de aproximadamente el 50% anual. Para que os hagáis una idea, un exabyte es el equivalente a 1 millón de terabytes. Si pensamos que en nuestra casa tenemos un ordenador que tiene entre 1 y 1,5, pues ya os dais cuenta de la cantidad de información que hay en el mundo sobre salud. Tenemos más datos y son más accesibles que nunca. El 95% de la población española tiene historia clínica electrónica, el 100% de los laboratorios de análisis clínicos están informatizados y, por ejemplo, la implantación de la prescripción electrónica en Cataluña alcanza ya el 98%. A esto le sumamos que 500 millones de personas durante el año 2020
han usado algún tipo de app de salud en su smartphone y que los wearables, estos smartwatches que llevábamos que nos están midiendo continuamente la frecuencia cardíaca, etcétera, pues este año están ya en los 800 millones y se prevé que para 2022 lleguemos a los 1.100 millones de wearables conectados, generando continuamente datos de salud. Todo esto contrasta con un dato preocupante y es la evolución del gasto en la Unión Europea en sanidad. En 2020, el 10% del PIB lo hemos gastado a sanidad. Si seguimos esta tendencia de incremento entre el 1,5% y el 2%, en 2030 estaremos en el 20% y 2050 llegaremos con el 50% del gasto del PIB dedicado a sanidad. Tenemos un montón de información y necesitamos algún tipo de herramienta que nos permita, por una parte, analizándola, mejorar los resultados de salud y, por otra parte, reducir los costes. Y aquí es donde viene al rescate Clinical and Business Intelligence. ¿Qué es Clinical and Business Intelligence? Es coger toda la información que está generando un hospital a día de hoy, desde la gestión administrativa y financiera, datos de logística, gestión clínica, soporte al diagnóstico, historia clínica electrónica, analizarla utilizando, entre otras tecnologías, Big Data, Business Intelligence, para crear un sistema que permita el soporte a la toma de decisiones clínicas y de gestión en el día a día, con un doble objetivo: mejorar resultados en salud y reducir costes. ¿Cuál creéis que es el valor del dato de salud? Esto está medido. Si hablamos de valor por registro de paciente basado en transacciones recientes en el mercado, el dato limpio y analizado se cotiza de la siguiente manera: la historia clínica electrónica entre 25 y 210 euros, el episodio clínico entre 25 y 210 euros, los fármacos para análisis de nuevas moléculas, etcétera, entre 0,25 y 40 euros, datos de genoma entre 230 y 2.300, datos oncológicos entre 45 y 6.100 euros y datos de población en general entre 5 y 40 euros. Esto es en el mercado normal. Estas cifras en el mercado negro, donde acuden empresas que no tienen el derecho de acceder a estos datos, pero los quieren utilizar para sus propios fines, alcanza 10 veces más valor del que hay en el mercado normal. A esto hay que sumarle que en 2017 el 26%, nada menos, de los pacientes en Estados Unidos fueron víctimas de robo de sus datos médicos. Fueron extraídos de los diferentes sistemas informáticos de salud. Es caro recuperar la información, es caro resarcir a las víctimas del robo y está estimado que 400 euros es el coste para las instituciones sanitarias por registro de paciente robado. Tienen que recuperar el dato, recuperarle una copia de seguridad, tienen que resarcir al paciente que ha sido víctima del robo, o sea que es un problema importante. ¿Qué soluciones tenemos para evitar esto? En ciberseguridad siempre decimos que hay dos tipos de víctimas de ataques informáticos: el que ya ha sido atacado y el que lo será en el futuro. Es decir, cualquier sistema, no hay sistemas infalibles y cualquier sistema es susceptible de ser atacado. Por una parte, tenemos que garantizar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, que ya se preocupa mucho de que haya unas normas de seguridad que eviten este tipo de incidentes. Tenemos que trabajar en la certificabilidad ISO 27001, que es la norma de seguridad informática más importante a día de hoy. Y mientras todo esto lo tenemos en marcha, trabajar en un plan de continuidad para cuando seamos víctimas de este ataque. Es decir, tener copias de seguridad, tener planes de restauración, planes de continuidad que me permita que, siendo víctima de un robo de datos, al día siguiente pueda levantar estos mismos datos en otro sitio y pueda trabajar con ellos. Y siempre, 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 a la mínima sospecha de ataque, 017, y el INCIBE nos ayuda con los siguientes pasos que tenemos que dar. Por otra parte, siempre que trabajemos con empresas que van a tratar nuestros datos, ya seamos hospital, institución sanitaria, siempre tenemos que tener en cuenta que es necesario un contrato de tratamiento de datos en el que está muy claro que el propietario de los datos es siempre el paciente y la institución sanitaria es custodio de esta información. Pero tiene que quedar muy claro que esta empresa que nos trata los datos en nuestro hospital no tiene ningún derecho sobre esta información más allá que aquel por el que ha sido contratado.
Bueno, si empezamos a hablar sobre Clinical and Business Intelligence, empezamos a hablar sobre analizar datos, el mayor enemigo del Clinical and Business Intelligence es el Bad Data. ¿Y qué es el Bad Data? El Bad Data son datos erróneos o imprecisos que provocan dificultades en la toma de decisiones estratégicas. El Bad Data no es la consecuencia de un sistema mal diseñado. Todos los sistemas informáticos generan Bad Data. Es necesario tener sistemas que los analicen y los eliminen llegado el caso. Solamente en España este Bad Data incurre o genera 25.000 millones de euros al año en la sanidad pública y privada por decisiones mal tomadas, procedimientos alimentados con datos incorrectos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace falta para eliminar en la medida de lo posible el Bad Data? Tener un cuadro de gobierno del dato muy claro. Nosotros cada vez que entramos en un hospital, lo primero que hacemos es preguntar qué tipo de datos tienen, con qué metadata vamos a tratar, datos maestros y de referencia. Incidimos en la ciberseguridad y podemos ayudarles a montar un plan de ciberseguridad, definimos la arquitectura de los datos, trabajamos la gestión de la calidad del dato para eliminar este bad data del que hablamos, modelamos los almacenes de información donde estarán contenidos los datos, trabajamos la integración e interoperabilidad, porque al final tenemos que conectarnos a los diferentes sistemas que dan servicio, los diferentes servicios del hospital. Llegamos al almacenamiento de las operaciones, datos más técnicos sobre los servidores donde se va a almacenar la información, documentos y contenido, y ahora sí, finalmente, podemos hablar de Data Warehousing y Business Intelligence. A partir de este momento podremos hablar de analizar los datos, una vez estén limpios y revisados. ¿Cuál es el ciclo? ¿Cómo funciona esto del Clinical and Business Intelligence en la práctica? Partimos de información contenida en un hospital o en un grupo de hospitales y con un módulo de interoperabilidad, que en el caso de Acerta se llama A-Connect, vamos a absorber los datos de los diferentes sistemas. Estos datos, ya dentro de un almacén central, los pasamos por el filtro de la privacidad, seguridad y compliance. Anonimización de nombres, compliance propio de la propia institución, de forma que a partir de aquí solo tendremos datos que cumplan con la normativa que se ha acordado con la institución sanitaria. Terminado este proceso, llegamos a la limpieza y calidad del dato, eliminamos datos erróneos, eliminamos el famoso bad data y a partir de aquí, ahora sí, tenemos una base de datos, una estructura que técnicamente se llama Vendor Neutral Archive, que es un almacén de datos independiente del proveedor, da igual que sea SAP, da igual que sea Cerner. Tendremos un único almacén de datos que es capaz de almacenar todos los datos del hospital. En Acerta lo llamamos ADAMO, es el acrónimo de Acerta Data Model. Aquí ya tenemos un repositorio con datos limpios, seguros, optimizados para el análisis y aquí ya sí que aplicamos nuestra herramienta de análisis que es Pharmacy Analytics Manager. Nuestros Data Scientists utilizan esta herramienta para generar los tres tipos diferentes de análisis que hacemos, que es el análisis descriptivo, análisis predictivo y análisis prescriptivo. Vamos a ver en un momento qué es cada uno de estos análisis. Aquí, por ejemplo, veis un análisis descriptivo. El análisis descriptivo me cuenta la situación actual. En este caso, la descripción de costes por patología oncológica en un servicio de oncología. Vemos cómo evolucionan los costes por localización tumoral y vemos exactamente en 2019 cómo estábamos. Tan importante como saber cómo estamos es cómo vamos a estar. Y aquí es cuando entra el análisis predictivo. Aquí tenéis, por ejemplo, la predicción del coste medio por paciente por patología oncológica. Vemos cómo van a evolucionar, vemos cómo han evolucionado hasta el 2019 y vemos la proyección para los años 2020, 2021 y 2022 dentro de los intervalos de confianza que hemos definido. Aquí tenemos en cuenta también todas las novedades, esto es, nuevas moléculas que van a encarecer el precio o la aparición de biosimilares que van a hacer lo contrario, van a reducir el coste del tratamiento. Y finalmente hablamos de análisis prescriptivo, que es aquel que a partir de los datos me permite tomar decisiones que modifican un comportamiento anómalo. En este caso, que es un caso real, detectamos un uso no adecuado de antibióticos en infección urinaria. Más de la mitad de las ITUs, de las infecciones de tracto urinario, se estaban tratando con antibióticos a los cuales estas bacterias eran resistentes en esta población. ¿Qué hicimos? Recomendamos la modificación del protocolo del tratamiento antibiótico
Y con esto conseguimos dos cosas. Por una parte, reducir a la mitad los ingresos y, por otra parte, que aquellas personas que integraban costaran menos al sistema. Se reduce el coste por paciente hospitalizado de 285 euros a 100, consiguiendo un ahorro del 65%. En la gráfica veis cómo el cambio es muy evidente. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que viene? Pues lo que viene es una cosa que se llama 5G, que va a hacer explotar todos los datos tal y como los conocemos. Los smartwatches que nos miden la frecuencia cardíaca, los sensores que están por todas partes midiendo todo tipo de cosas, condiciones atmosféricas o del entorno, del ecosistema en el que vivimos las personas, sistemas sanitarios, dispositivos sanitarios capaces de medir y de volcar las mediciones a la red. Es decir, la cantidad de datos va a ser brutal. ¿Qué es lo que va a permitir el 5G? Dos cosas básicamente. Esto es futuro cercano. Medicina personalizada, por una parte. Partimos de un grupo de pacientes, nos acercamos con la lupa, diferentes pacientes que poseen una misma enfermedad, pero la novedad es que disponemos de datos del genoma, conocemos la forma de vida de esta persona, porque nos lo dicen los diferentes wearables que lleva encima, y conocemos las condiciones del ecosistema en el que se mueve esta persona por los diferentes sensores que están ubicados a su alrededor. Con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un análisis del genoma y sus condiciones particulares para cada paciente y crear un tratamiento a medida para cada uno de ellos. Partiendo de una misma patología, vamos a aplicar un tratamiento diferente a cada uno de los pacientes. Tendremos diferentes tratamientos disponibles y cada paciente va a recibir un tratamiento específico para su genoma y condiciones particulares. Esto es lo que llamamos medicina personalizada. Yéndonos al otro extremo, alejándonos del individuo, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a poder crear grupos homogéneos de pacientes. Vamos a poder hacer una clasificación tan fina, utilizando el genoma y las condiciones ambientales, que vamos a poder crear cohortes de pacientes mucho más finas de lo que tenemos ahora. Ahora tenemos grupos con programas de salud que se llevan realizando igual desde hace 30 años. Ahora vamos a poder saber, vamos a poder estratificar la población con muchísima más precisión. ¿Qué vamos a conseguir? Programas de salud diseñados a medida para cada grupo poblacional y mucho más eficientes que lo que hemos tenido hasta ahora. Como veis, esto es el futuro cercano que nos trae el 5G, que, bueno, pronto estará establecido prácticamente en todo el mundo. Y con esto, pues, espero haberos hecho una introducción del Clinical and Business Intelligence hasta ahora y lo que viene en este futuro cercano. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por ponernos en contexto y darnos la clave de estos conceptos para entender un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de Clinical and Business Intelligence. Y nada, una vez pues esto, definidos y concretados, es hora de que Guillermo Aldama los aterrice en la realidad del clínico y nos explique su experiencia en este campo. Cuando quieras, Guillermo. Muy bien, Antonia, pues muchísimas gracias. Yo no sé si veis mi pantalla. Espera un momentito porque voy a lanzarla. Perdonad. Vale, un momentito. Vale, ahí está. Vale, no sé si la podéis ver ahora. Bueno, pues nada, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a esta interesante mesa de discusión y gracias a los que habéis decidido esta tarde pasar unos minutos con nosotros, entre las otras muchas cosas que seguro podréis hacer. Bueno, yo voy a presentaros la perspectiva del clínico, fundamentalmente de un clínico de un hospital público. Bueno, vale. Fijaos, el proceso asistencial se parece mucho en su ejecución a un buen cocinado, a un buen plato. Entonces, para que se produzca un buen plato es necesario unos buenos materiales, una buena materia prima y también necesitas unos utensilios de cocina adecuados y un buen cocinero. Claro, lo primero de todo es tener buena materia prima. Todos estos componentes son necesarios, ¿vale? Pero ninguno es suficiente. Y vamos a hablar de los datos, de la materia prima en el ámbito sanitario. Ya has puesto, Javier, que datos hay muchísimos. Y fijaos,
aunque habitualmente los que trabajamos en un hospital pensamos que el hospital es el principal centro en el que se originan los datos, la verdad es que no es así. Probablemente el principal foco donde se originan los datos médicos es en las consultas, que ya veis que suponen 6 veces más actuación, la actuación médica que conlleva urgencias, y 36 veces más actuación que la hospitalaria. Y además estos datos, como ha explicado muy bien Javier, pues cada vez son mayores y crecen. ¿Por qué? Por la adopción de la historia clínica electrónica. Y cuando se recaban datos de la historia clínica electrónica, la mayor parte de los datos que se recaban son clínicos, imagen, monitorización y luego en menor medida antecedentes del paciente y otros. ¿Cómo estamos los españoles dentro del marco europeo? Pues fijaos, este es un informe de la Comisión Europea. Y para la adopción de datos clínicos electrónicos, historia clínica, pues estamos bastante bien. Los sextos de Europa, por delante, por ejemplo, de Francia, Italia, Portugal, la República Checa. Así que, en teoría, nosotros estamos en condiciones de recabar datos médicos y muchos datos médicos. Pero, claro, ¿cuál es el problema que tenemos con los datos médicos, concretamente en España? Pues el primero de ellos es que pues, provienen de muchísimas fuentes. Claro, no solo provienen de muchísimas fuentes, es que no tenemos actualmente una sola fuente a la que acudir para extraer y transformar todos esos datos. Además, yo no sé cómo será en otros ámbitos, pero lo habitual es que cuando se diseña una nueva herramienta clínica, se utiliza para uso clínico. La mayor parte de las veces no se piensa ni en los datos que se van a introducir, ni cómo se van a introducir, ni si se pueden explotar después, ni si van a ser fáciles de transformar, ni si estos datos se pueden compartir. Y esto es muy importante, por ejemplo, incluido en la historia clínica que deberíamos tener todos los españoles. A veces incluso es difícil compartir datos electrónicos de una comunidad autónoma de otra o de un hospital a otro. Y además, claro, como no está pensado para uso de explotación de datos, pues cada uno de nosotros los introduce a su manera. Y es lo que ha comentado Javier, que en muchas ocasiones tienes datos, pero lo peor es que son malos. Es decir, el mismo dato está expresado de diferentes formas, a veces antagónicas, y no sabes cuál es la cierta, o si alguna de ellas lo es. Y por último, y no menos importante, es que, claro, los datos médicos son extremadamente sensibles y existe una enorme legislación multiplicada por 17 que los hace pues, muy difíciles de manejar, incluso para nosotros, para los propios médicos. Es muy difícil trabajar con datos médicos de tus propios pacientes por la enorme regulación a la que están sometidos y que, bueno, pues en ocasiones hace completamente imposible trabajar con ellos. Bien, pues esto respecto a los datos. Y respecto a su transformación, pues aquí tenemos la ventaja que tiene el cocinero, es que el cocinero sabe lo que quiere hacer y conoce las herramientas. Aquí lo que nos ocurre es que a veces quien conoce las herramientas no es la misma persona quien conoce lo que hay que hacer, y entre ellos dos a veces no tenemos muy buena coordinación. Bien, como vosotros sabéis, bueno, pues para que los datos no necesariamente se transforman en información, y estos no necesariamente ni en conocimiento ni en sabiduría, y a veces la sabiduría no se traduce en acciones. Para todo ello es necesario inteligencia, y no solo inteligencia que llamamos artificial, sino inteligencia clínica, inteligencia humana. Javier ha explicado muy bien que, claro, el análisis de datos que nos interesa es el complejo, es decir, fijaos, el más sencillo es el descriptivo, que es qué sucede, ¿no? El diagnóstico, por qué sucede, el predictivo, que ha explicado Javier, qué podría suceder, y el que nos interesa es qué podríamos hacer para que algo suceda o no suceda. Y a mí, si me preguntaran como clínico en nuestros procesos asistenciales en qué estrato de análisis nos encontramos, yo diría que nos encontramos en la mayor parte de las veces en los albores del primer paso de qué sucede desde el punto de vista asistencial. Bueno, y no es porque no tengamos capacidades de computación, de transformación de datos. Ya sabéis que este es el ingeniero de Intel que Moore predijo en el año 65 que la capacidad de procesamiento se duplicaría cada 2 años y acertó plenamente. Y nosotros dijimos, pues ahora tenemos datos, tenemos capacidad de procesamiento, esto se puede aplicar a la medicina, podemos extraer muchísimos datos y hacer que nuestros pacientes mejoren, pero la ley de Aron, que es menos conocida, que es Moore al revés, la formuló este hombre que se llama Jacques Scannell, que trabaja en la Universidad de Oxford, y lo que dice es que, a pesar de que, especialmente en el mundo de la tecnología, la innovación y el mundo médico, cada vez tenemos más capacidad de transformación, predicción, procesamiento de datos, y además lo hacemos a un precio cada vez menor, fijaos, esto es lo que ha pasado con innovación, con
con la cantidad de dinero que hay que invertir para obtener desarrollo en alguna tecnología, incluida la farmacológica o la médica. Todos los años se necesitan invertir 1.000 millones adicionales para obtener un retorno de un 10% menos en nuevas tecnologías. Luego, si queréis, hablamos de por qué ocurre esto. Claro, aquí lo que os contaba antes es que en ocasiones en la asistencia lo que nos pasa es que tenemos una idea clínica, tenemos una sospecha clínica, nos gustaría analizar algunos datos, tener una prueba de concepto sobre ellos y los clínicos muchas veces no disponemos de las herramientas. Las herramientas están en otros profesionales, que son ingenieros, informáticos, estadísticos. Entonces es muy importante, claro, que exista coordinación entre ellos, porque nosotros a veces necesitamos que ellos conozcan nuestro mundo y a su vez nosotros poder conocer las capacidades y las herramientas del suyo. Fijaos, este es un editorial que ha sido publicado recientemente en una de las revistas más prestigiosas de cardiología, que es el JACC, que es una editorial que viene a raíz de un artículo, ¿vale?, que más tarde os presentaré, que lo que dice es que la inteligencia artificial necesita la inteligencia clínica si quiere tener éxito. Y claro, luego están las barreras médicas, es decir, nosotros mismos. Esta es una encuesta que hace la Comisión Europea sobre cuáles son las barreras que creen los profesionales sanitarios que existen para aplicar todo lo que se denominan herramientas digitales en salud. Y hay 3 barreras que destacan sobre las demás. La primera es la financiera, falta de remuneración, de retorno, de inversión. La segunda es de organización, que lo que ocurre es que la mayor parte de las herramientas se diseñan sin pensar ni en el usuario ni en el paciente y que lo que supone en muchas ocasiones es que tengas que consumir más tiempo para hacer el trabajo que antes hacías en menos tiempo. Y a veces que ni siquiera te entrenan a los profesionales o consultan a los profesionales sanitarios que les van a utilizar para hacerlas más amigables. Y luego las legales, que parece ser que estos son comunes en la mayor parte de la Unión Europea y a las que antes me he referido. Y los beneficios clínicos, pues el 70% cree que eso mejoraría si fueran adecuadas el proceso asistencial, incluso el proceso de trabajo en equipo. Solo la mitad cree que podrían mejorar la calidad del tratamiento y del diagnóstico. Y solo un tercio cree que podrían mejorar o que mejoran las relaciones médico-paciente. Y luego una cuestión muy importante que es la alineación de intereses. Aquí hay varios agentes. El cocinero sabe qué materia prima necesita, sabe manejar los utensilios y sabe cocinar el plato, pero aquí en medicina, en el proceso asistencial, intervienen muchísimos profesionales y es imprescindible que se alineen. Y se alineen los que conocen los utensilios, los analistas, los estadísticos, los ingenieros, los profesionales sanitarios, los directivos sanitarios y los políticos. Y esto es una cosa que no es nada fácil. ¿Alinearse sobre qué? Pues sobre un punto, que es la medicina personalizada, atender al paciente de la mejor forma posible. Porque la suma de pacientes lo que constituye es el grupo. Y además tú a partir de ahí puedes obtener conclusiones acerca de planificación sanitaria que afectan a un conjunto de personas. Y además hacerlo, como ha explicado Javier, de la forma más eficiente. Porque lo que todos tenemos claro es que los recursos son limitados. Para terminar, os voy a poner un pequeño ejemplo de lo que podría ser la aplicación en inteligencia clínica en un proceso asistencial. Fijaos, este es probablemente el mejor registro que hay en Europa, que es el registro sueco. Los registros médicos suecos son los mejores de Europa porque tienen 2 características muy importantes, que son fiabilidad y exhaustividad. Bueno, pues esto es un registro de 45.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, es decir, en los que el corazón tiene muy poca fuerza. Fijaos, con estos pacientes lo que hacemos los cardiólogos es les medimos la fuerza que tiene el corazón con una ecografía. Y lo que hacemos es estratificarlos, es decir, pues usted tiene mejor pronóstico si su corazón tiene más fuerza y tiene peor pronóstico si su corazón tiene menos fuerza. Y en función de eso, les damos unos tratamientos. Y esto no nos funciona muy bien, porque hay pacientes que a pesar de no tener mucha fuerza sobreviven bien con estos tratamientos y hay pacientes que teniendo una relativa buena fuerza sobreviven mal a pesar de estos tratamientos. Así que los suecos lo que implementaron es un modelo que se llama inteligencia artificial. Ya sabéis que la inteligencia artificial, lo que se llama el aprendizaje automático, el machine learning o el aprendizaje profundo, el deep learning, son solo herramientas al servicio de la inteligencia clínica o de la inteligencia humana. Entonces utilizan una herramienta que es el machine learning en el que se toman variables no solo de la ecografía, sino de otros ámbitos del paciente, incluido su contexto sociocultural, su propia formación académica. Y fijaos, esta es la mortalidad a un año
cuando nosotros estratificamos por la fuerza del corazón. Ya veis que no somos capaces de distinguir muy bien quién va a morir y quién no. Pero cuando aplicamos el Machine Learning, es decir, cuando aplicamos esta inteligencia clínica, es decir, una herramienta con inteligencia clínica, fijaos, podemos estratificar dos grupos de pacientes que van relativamente bien, que son el 2 y el 4, uno que va no muy bien y el 3 que va fatal. Pero es que no solo eso. Lo que hacemos es que podemos identificar qué tratamientos van mejor a cada grupo. Esto es un tipo de tratamientos que son agonistas del receptor de la angiotensina, lo que antes de este receptor, y fijaos, esto es, todo lo que aparezca aquí es más mortalidad, todo lo que aparezca aquí es menos mortalidad. Fijaos, el grupo 1 y 3, más mortalidad. La digoxina, que se utiliza a veces en muchos pacientes, no beneficia prácticamente a ningún paciente. Y los betabloqueantes, que los utilizamos también de forma sistemática en casi todos los pacientes, a quien más benefician son el grupo 3 y 4, es decir, a quien no podrías no darle betabloqueantes para mejorar esa supervivencia es precisamente a estos dos grupos, al 3 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hoy en día tendríamos ante preguntas asistenciales que son relevantes y que afectan a la supervivencia y a la calidad de vida de los pacientes, hay muchos de los paradigmas que sabemos que no funcionan, que podrían ser rotos y resueltos con unas herramientas que sabemos que sí funcionan, que además hacen fundamentalmente bien dos cosas. Primero, identificar qué pacientes son de mal riesgo e individualizar el tratamiento para que ese riesgo sea minimizado. Y os dejo con una frase que seguro que Javier conoce, que es de Peter Sondergaard, que es un ex directivo de Gartner, una de las compañías de consultoría de tecnología de información probablemente más importantes, que dice que los datos son el combustible del siglo XXI y su análisis el motor de combustión. Muchísimas gracias. A ti, Guillermo. Pues eso, no hay duda que hay muchos aspectos que tenemos que mejorar todavía en el uso de datos de nuestro sistema sanitario. Y desde la perspectiva del clínico pasamos ahora a la de la farmacia hospitalaria con Marusha Hernández. Por favor, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Espera, que comparto la pantalla. ¿Lo estáis viendo? No, todavía no. A ver. Un momento, porque no os veo. Tranqui, tranqui. Sí, es que he perdido la página. Un momento, porque he perdido el enlace de donde estaba, donde os veía. Me tengo que volver a conectar, ¿eh? Vale. Bueno, nosotros te vemos, ¿eh? O sea... Veis a mí, pero no me veis mi... Ya que lo tenía aquí. Pues si no, si quieres, mientras lo buscas, pasamos con Luis. Luis, y así... Sí, voy a ver si... ¿Te parece? Vale. Sí, ya lo miramos, sí. Antonio. Vale, pues bueno, Luis, como había mencionado antes, como es gestor sanitario, nos va a dar un poco la perspectiva desde... Creo que me veis ahora, ¿no? Ay, espera, ahora... Perdona, ¿me veis ahora? Bueno, Sí. ¿veis ahora mi pantalla? Sí, pues cortamos el plan de Luis, Marucha, cuando quieras. O sea, ¿estoy yo ahora? Sí, Marucha, te toca. Vale, venga, perfecto. Venga, gracias. Perdonar, ¿eh? Perdonar aquí el... Vale, bueno, gracias por la invitación a IME Médico y a vosotros por estar ahí detrás conectados, ¿vale? A ver, yo voy a hacer una presentación un poco, bueno, práctica de cómo una herramienta de Business Intelligence la aplicamos en la farmacia hospitalaria con la utilización de los medicamentos. Sobre todo que nos permite obtener información y generar conocimiento sobre ese medicamento y nos aporta mucha información para indicadores referentes a calidad, a seguridad y eficiencia del uso del medicamento. Además, es que estos indicadores lo que nos ayudan en la farmacia es a monitorizar y a llevar a cabo ciertas acciones y luego poder medirlas y tomar decisiones. Entonces, un poco de lo que voy a hablar son estos 6 casos prácticos, por decirlo, son casos del día a día de una farmacia de hospital, donde los datos son de bases de datos ficticias, no es real, pero sí que son casos extrapolables.
Arriba del todo pongo una foto de un traje a medida porque sí que considero que las herramientas de BI lo que hacen al final al usuario, que en este caso somos los farmacéuticos, es que nos hacen informes parametrizados y que los podemos modular. Es como un traje a medida. Aunque los servicios de farmacia todos tienen un mismo fin y unas mismas funciones, una forma de funcionar muy similar, al fin y al cabo las necesidades son distintas porque tenemos circuitos, procesos distintos, tenemos unas plantillas distintas unas y otras, incluso a veces formas de gestionar distintos si son hospitales privados y públicos. Y, por lo tanto, aquello que nosotros requerimos que nos den de informes parametrizados de una herramienta BI, pues es distinto, ¿no? Por eso le llamo un poco un traje a medida. Entonces, en cuanto a informes, hablaré un poco de algunos informes de oncología, de cómo podemos tener una foto de la automatización si hay un hospital con automatización, de consumos de medicamentos por departamentos y servicios, indicadores, seguimiento de KPIs, cómo nos puede ayudar una herramienta de BI con un programa de un PROA y informes de distribución de prescripciones médicas, ¿no? Al final, relacionar un poco esa actividad asistencial con la carga asistencial con la plantilla que tiene un servicio de farmacia. En cuanto a la parte de oncología, pues, a ver, esto es lo que yo digo. Cada uno se monta lo que necesita, ¿no? Entonces, en la parte de oncología puedes tener desde informes parametrizados con todo tipo de localizaciones tumorales, de diagnósticos asociados a tus pacientes, evoluciones de pacientes, evolución del número de visitas, tendencias de un tipo de tumor al alza o a la baja. Y esto lo que te permite es analizar el por qué está sucediendo esto en tus hospitales. Por ejemplo, esto es un pareto de diagnósticos y medicamentos en el que tú puedes clicar en cada una de estas barras y te tienes un desplegable. Si clicas en una de ellas, te sale el desplegable de los medicamentos que se prescriben en ese diagnóstico concreto. Y luego está asociado a un coste y si sigues clicando puedes llegar a saber las unidades al mes, si lo has parametrizado así, unidades al mes, coste y toda la información que tú hayas registrado previamente. Esta es otra forma de ver, la más clínica, pues para saber, por ejemplo, cuáles son los esquemas que utilizan, en este caso, los oncólogos, saber si hay una adecuación a los protocolos, comparar unos hospitales con otros, ver aquellos esquemas que están más al alza y los que no, y el por qué, porque normalmente detrás de una prescripción también hay un porqué, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al tema de la automatización, pues en esta foto veis cada circulito es un pixie, es un armario inteligente y entonces aquí lo que llama la atención es que los circulitos que están a la izquierda justamente pues están infrautilizados porque hay muy pocos movimientos al día de extracción. Lo que estamos midiendo son las dispensaciones al día que salen de esos armarios inteligentes. Entonces, todo lo que tenemos a la izquierda es que realmente no se acaba de utilizar por el motivo que sea, que eso es el momento que toca analizarlo, ya sea porque no se está gestionando bien ese área, ya sea porque a lo mejor no hace falta poner un armario inteligente en ese área y entonces aquí te cuestionas el pasarlo a otros departamentos o bien dentro de un mismo grupo hospitalario como es donde yo estoy, el pasarlo de un hospital a otro y poder sacarle un mayor beneficio y rentabilidad al armario inteligente. En este caso, que es consumo de medicamentos por servicios, esto es una cosa que hacemos todos los servicios de farmacia y hay una forma de hacerlo manual que invertimos muchísimo tiempo y que al final no sabes si es del todo fiable o bien pues que lo tengas de una manera monitorizado, ¿no? Aquí al final, bueno, pues ya os he dicho que son datos ficticios, pero bueno, pues yo puedo saber el coste en mis consultas externas de los hospitales, de hospital de día, en ingresados, urgencias, puedo navegar dentro de ellos y llegar a saber, por ejemplo, en consultas externas, cuáles son los fármacos asociados a un centro de coste u a otro, incluso en pacientes ingresados, que es un perfil totalmente distinto de consultas externas, cuáles son los fármacos que están impactando más en coste y en actividad y en prescripción. Y, bueno, eso en cuanto a todo lo que es consumo sobre medicamentos en departamentos, servicios médicos y todo donde tú quieras pues saber los consumos de medicamentos, ¿no? Luego, todos los puntos en los que nos ayuda el tema de este tipo de herramientas es en poner KPIs o indicadores. Entonces, tú pones los KPIs en aquello que tú quieres monitorizar y lo puedes hacer diario, semanal, mensual,
lo que tú consideres que luego tienes que ir comparando. Esto fue un ejemplo de un KPI pusimos un hierro endovenoso. Entonces, bueno, veíamos dónde estaba la prescripción, si era más asociado a hospital de día, ingresados, urgencias y el por qué. Cuando pasaba una cosa u otra, se analiza el por qué y puedes llegar al detalle del médico prescriptor y del paciente al que ha recibido el hierro endovenoso. Y con esto, al final, pues también lo que nos ayuda es a protocolizar cosas en los hospitales, a homogeneizar pautas. Aquí hicimos, al final, un protocolo en 4 hospitales y donde se evidenció, porque era bastante llamativo, que las unidades de consumo del hospital D eran muchísimo mayores que las unidades de consumo del hospital A, por ejemplo. Y, obviamente, el KPI, pues, no tenía nada que ver. Este KPI era negativo, ¿no? Al seguir tirando del hilo, porque se trata de eso, de no quedarnos con unos datos y unos porcentajes y cerrar la carpeta, sino al seguir tirando del hilo, pues claro, calculamos cuál era el índice transfusional de estos hospitales. Y ahí es donde evidenciamos pues, que el hospital D tenía un índice transfusional muchísimo más bajo y que en este caso este KPI, aunque fuera negativo, pues estaba justificado, ¿no? Y porque al fin y al cabo, pues una bolsa de sangre cuesta más que un hierro endovenoso. Y ya no solo por el coste en sí, sino por el hecho del producto, que la sangre al final pues es un hemoderivado, ¿no? Otro indicador que también pusimos en marcha, pues por ejemplo, son ejemplos de oxitocina versus carbetocina, ¿no? ¿Cuál es la prescripción de carbetocina en nuestros pacientes? Otro tipo de informes que también podemos sacar muy prácticos en los servicios de farmacia, ya no solo para el farmacéutico que se encarga del área de infecciosas, sino también para los equipos PROA, pues que son todo el tema de programas que intentan racionalizar el uso y el coste de los antibióticos, pues este tipo de informes te ayudan a visualizar rápidamente cuál es la situación en tu hospital, ¿no? Ves perfectamente las DDDs por 100 estancias en el área médica, en el área quirúrgica y en otros normalmente suele ser la UCI, y tienes una foto rápidamente de los antibióticos que están prescritos, de los grupos por antibióticos y cuál es la tendencia asociada a los diagnósticos en tu hospital. De la misma manera, puedes tener esta misma foto asociada con el coste y tienes ahí el ranking de los antibióticos que más impacto económico tienen y cuál es la evolución en todos los 3 servicios, en médico, quirúrgico y en la UCI. Y luego también, pues por último, estos son, gráficos que nos ayudan mucho a nosotros en el día a día, en la farmacia. Esto es, por ejemplo, es la prescripción médica. Cuando el médico prescribe, a farmacia nos llegan unas órdenes médicas, antes hacíamos la transcripción, ahora todo es validación farmacéutica, pero nos supone un trabajo importante porque hemos de llenar esos carros de unidosis que han de llegar a los pacientes. Entonces, fijaros en esta gráfica de aquí abajo, donde pone líneas de dispensación, pues por ejemplo, que en una farmacia concreta de lunes a viernes había en las mismas líneas de dispensación más o menos, hay un perfil de prescripción similar de lunes a viernes. En cambio, sábado y domingo baja disruptivamente y esto quería decir pues que prácticamente no teníamos prescripción los fines de semana, ¿no? Y se correlaciona con la gráfica de arriba, donde los viernes tenemos llenamos los carros con el doble, lo que llamamos doble carro, porque ponemos muchísimas más unidades ese viernes para servir la medicación del sábado y domingo. Entonces, esto es lo que nos ayuda en el día a día, al final, es saber si tenemos que dimensionar la misma plantilla los sábados y los domingos que entre semana, si es necesario un farmacéutico, si no es necesario un farmacéutico y discutir una serie de cosas que al final es necesario en el día a día. Incluso, no le he puesto, pero una de las cosas que también marcamos es pues si las prescripciones son más de mañana, de tarde o de noche, porque en muchos hospitales privados hay mucha actividad nocturna, porque muchos médicos por las mañanas no están en presencia física. Y bueno, al final este tipo de informes lo que te ayuda es a evidenciar tu realidad, pero a dar una visión rápida y que puedas tomar decisiones basadas en tus datos reales, ¿no? Porque, bueno, muchos sabemos que tomar decisiones basadas en datos es muy complicado. En el día a día tomamos decisiones basadas en percepciones, en tendencias, en lo que podamos, pero medir el dato es complicado, porque ya no solo para registrarlo, que ya tenemos problemas, sino para luego ese dato limpiarlo, ¿no? Lo que comentaba antes Javier con el bad data y poder llegar a
bueno, pues a una visión de la realidad para tomar una decisión correcta, ¿no? Y un poco por último un poco de las conclusiones que os he explicado, que al final son casos prácticos, ¿no? Pues unas herramientas de Clinical and Business Intelligence en la farmacia hospitalaria al final nos ayudan en la gestión clínica. Pongo validación farmacéutica, es nuestro campo, porque nos ayuda en todo tipo de alertas, ya sea interacciones, dosis máximas, dosis por peso, aquello que tú necesitas, porque vuelvo a repetir que es que depende mucho del usuario y que son informes parametrizados en función de cada uno lo que solicita y lo que necesita. Y luego también ayudas en la prescripción al médico, ¿no? Eso también es otra aportación. También nos ayuda a racionalizar los recursos, no a recortar, porque acabamos a veces con recortes sangrientos y esto lo que acaba es racionalizando los recursos porque te evidencia lo que necesitas o lo que te sobra, si es que realmente te sobra algo, ¿no? También nos ayuda en procesos, circuitos internos de la farmacia, a monitorizar indicadores y tomar decisiones, como habéis visto. Nos puede ayudar a organizar la plantilla y la estructura relacionada con la actividad. Y al final y al cabo aporta al profesional una visión detallada y fiable y basada en datos reales. Y prácticamente, bueno, es eso. Quería transmitiros un poco casos prácticos del día a día que nosotros nos encontramos y que una herramienta de estas nos ayuda a que invirtamos nuestro tiempo en donde podemos aportar valor como farmacéuticos hospitalarios y no a procesos manuales, que para eso están este tipo de herramientas. Y eso es todo. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias. Está claro que a través de estos ejemplos se puede ver el enorme potencial que tiene el Clinical and Business Intelligence. Sin embargo, bueno, como ya habíamos mencionado antes, Luis Carretero nos va a dar un poco cómo ven y lo viven los gestores sanitarios. Pues muchísimas gracias y la verdad es que es un lujo poder participar en esta reunión con vosotros. Gracias a todos los que estáis ahí y gracias por la invitación. Y además es una suerte salir el último, porque así me puedo apoyar en lo que habéis ido aportando cada uno y tratar de aportar un poquito más de experiencia, si acaso. Voy a ver si comparto la pantalla. Compartir. Un segundo. No, esta no. Ponme toda la pantalla. Y ahora Sí. ¿se ve la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, pues lo que voy a hacer es tratar de compartir algunas experiencias que hemos tenido en el uso de Business Intelligence clínico. Marina Salud es un hospital que genera muchísima información. Somos un hospital con un nivel de implantación de la historia clínica electrónica muy alto. Estamos en un nivel de acreditación a tope a nivel de HIMSS, de estándares europeos. Y luego, como modelo de gestión, constantemente necesitamos transformar esos datos en información para tomar decisiones. Y además necesitamos que esa información la podamos compartir entre todas las personas que tenemos algo que decir en el proceso asistencial, tanto los que nos dedicamos a la gestión como los clínicos, como en el futuro nos gustaría que participaran también los pacientes. Y en ese sentido, yo creo que la primera reflexión que hacía Javier acerca de la organización del Business Intelligence es fundamental. Para nosotros, el cambio de la noche al día de nuestro sistema de Business Intelligence fue cuando dimos un salto en la organización de nuestro Data Lake de Atenea, que es nuestro repositorio central de datos, y cuando tuvimos la organización de Atenea que nosotros queríamos, fue cuando pudimos acortar los tiempos de desarrollo de nuevos cuadros de mando, incorporar nuevas herramientas, incorporar herramientas externas o semi-externas. Al final, ahora, a partir de Atenea, nosotros tenemos un desarrollo muy grande en Power BI, estamos abandonando Cognos por Power BI, pero además tenemos la herramienta corporativa de la Comunidad Valenciana que es Alumbra y la alimentamos desde allí, o utilizamos, por ejemplo, pues, el Data Warehouse de Acerta pues, para
para gestión de las farmacias. El desarrollo de nuestro Business Intelligence ha sido casi exponencial en estos últimos 2 años y ha crecido, pues, por una parte, en desarrollo de seguimiento de la actividad clínica, por otra, en desarrollar cuadros de mando específicos por los servicios clínicos o por los centros de salud de atención primaria, en desarrollar el sistema de objetivos dentro del sistema de Business Intelligence, en desarrollar líneas específicas de nuestro modelo de gestión, como la gestión de derivaciones, el proyecto de innovación como los de resultados en salud o en ser una herramienta casi fundamental en la gestión de la pandemia de COVID y, por supuesto, en todo el seguimiento, pues, de la parte económica, de recursos humanos y de consumo de recursos. Vamos a ver distintos usos que nosotros hacemos con algún caso que podamos compartir. Por ejemplo, Business Intelligence para detectar posibles problemas. El caso más claro, pues, el de la gestión de la pandemia de COVID. Nosotros en Denia tenemos una de las tasas más bajas de incidencia de COVID desde el principio, tanto en la primera ola como en la segunda, en la Comunidad Valenciana. Seguro que es por muchos motivos, pero para nosotros es fundamental el hacer un seguimiento muy específico de variables claves en cada fase de la pandemia. Y además, por supuesto, rehacer los cuadros de mando de seguimiento constantemente respecto a COVID. Por ejemplo, en este momento, para nosotros es fundamental hacer un seguimiento de cuánto se tarda desde que se indica la extracción de una PCR hasta que se realiza y cuánto se tarda en comunicar el resultado. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho que ver con la velocidad de expansión del virus. O cómo estamos manejando nuestra capacidad de producción de PCR o cuáles son los tiempos de respuesta o qué número o qué porcentaje de positividad estamos teniendo en cada momento. Otro uso importante que estamos haciendo con la pandemia de nuestro sistema de Business Intelligence, toda la pandemia lo que está haciendo constantemente es alterar el flujo normal de funcionamiento de un departamento sanitario, el flujo normal de pacientes desde atención primaria a consultas hospitalarias, desde consultas hospitalarias hacia quirófano, hacia hospitalización, desde urgencia a quirófano, hospitalización. Y todas esas alteraciones, nosotros lo que hacemos es gestionar indicadores clave que nos permiten anticiparnos a lo que va a pasar. Por ejemplo, para nosotros es muy importante ver cómo se están comportando las derivaciones de primaria especializada mes a mes y casi semana a semana respecto a un mes normal, porque eso significa cómo se va a generar presión en la consulta externa o cómo la consulta externa va a generar presión hacia el quirófano. Es fundamental en los últimos meses, sobre todo, vigilar la tasa de presencialidad en atención primaria. ¿Por qué? Pues porque esa tasa de presencialidad nos está dando un indicador de nuestra capacidad de resolución, del servicio que estamos dando al paciente en atención primaria y de la carga de trabajo que tienen nuestros profesionales en atención primaria. Pues es muy importante el hacer un seguimiento de cómo la actividad, en este caso de atención primaria, se está comportando respecto al mismo mes del año anterior. Vemos como en el primer pico de la pandemia bajó muchísimo, pero en cambio ahora tenemos más actividad en contacto de atención primaria de lo que teníamos en el mismo mes del año anterior. Otro ejemplo de uso de Business Intelligence como apoyo a tomar decisiones clínicas o decisiones de gestión en este caso. Como decía, nuestro sistema de objetivos está dentro de Power BI, del entorno de Business Intelligence, y en el ejemplo que estamos poniendo, uno de los retos para el área de medicina interna era reducir el coste medio de pacientes de VIH. Y precisamente cuando hacemos el seguimiento de qué está pasando con ese coste, vemos que está subiendo y que el gasto en antirretrovirales se está comportando de manera creciente algo mayor. Por tanto, ¿para qué nos sirve el sistema de Business Intelligence? Pues para poder analizar en profundidad, en este caso, una posible disfunción que se está produciendo. ¿Qué conclusión tenemos? Pues que había un cambio de fármaco general a nivel de VIH, que se estaba afectando a algunos pacientes como menor coste y a otros como mayor coste, pero sobre todo que el cambio de fármaco que suponía menos o más comodidad para el paciente nos había permitido
atraer un volumen importante de pacientes de nuestra cápita que estaban siendo atendidos en otros departamentos. Eso para nosotros es un dato muy positivo, porque pagamos cuando un paciente nuestro se atiende fuera. Y por lo tanto, lo que parecía un problema mucho más importante tenía también una vertiente positiva y otra vertiente a gestionar en conjunto. Otro ejemplo también de uso de Business Intelligence, en este caso, necesitábamos gestionar de manera conjunta con varios servicios, entre ellos reumatología, la introducción de un nuevo biosimilar en el tratamiento de un conjunto específico de pacientes externos. Nos ponemos como objetivo, pues, y como estrategia, empezar por los nuevos pacientes y que un 35% de los pacientes del área a final de año pues tengan tratamiento con biosimilar. A través de nuestro sistema de Business Intelligence lo que hacemos es hacer un seguimiento del fármaco, servicio a servicio y de la relación entre biosimilar y fármaco de marca, de manera que vamos analizando hasta qué punto se está cumpliendo con el compromiso que hemos pactado con cada uno de los servicios y hasta qué punto, si se generan desviaciones, esas desviaciones lo que nos tienen que hacer es cambiar el objetivo o simplemente pues, buscar soluciones para acercarnos a su cumplimiento. Otro ámbito en el que nos está siendo muy útil el uso de Business Intelligence clínico como soporte a las políticas de calidad. En lo que nosotros llamamos Argos, el cancerbero, y Argos es un sistema que lo que está haciendo es, a partir de los sistemas de clasificación de pacientes en atención primaria, detectando pacientes crónicos y haciendo un seguimiento de si las acciones que está realizando cada facultativo y, por lo tanto, cada centro de salud o en el conjunto del departamento se están adecuando o no al protocolo que hemos pactado de seguimiento del paciente crónico. ¿Eso qué nos permite? Primero, saber hasta qué punto los protocolos se están cumpliendo y, por otra parte, ayudar a los clínicos, porque el clínico también tiene acceso a ese cuadro de mando y puede ver su listado de pacientes y qué acciones le correspondería hacer para cumplir el protocolo con cada uno de esos pacientes. Y para nosotros el impacto que está teniendo es muy positivo. Otro ejemplo también que nos está viniendo muy bien en el uso de Business Intelligence como soporte a la innovación. Tenemos ya 6 procesos en los que estamos trabajando en desarrollo de atención basada en el valor y para hacer atención basada en el valor lo primero es que tengamos un buen sistema que nos permita hacer un análisis de outcomes clínicos, de indicadores de gestión y de los outcomes que reportan los pacientes o que los pacientes o que obtenemos directamente de preguntarle a estos pacientes. Y de costes, por supuesto. Eso lo estamos haciendo en esos 6 procesos y el siguiente paso en el que estamos ahora mismo poniendo en marcha es el asociar apps a ese proceso pues, de preguntar a los pacientes sobre los outcomes que les interesan. Otro ejemplo también de uso de Business Intelligence para la innovación organizativa, a veces, y lo sabéis todos los que os dedicáis a la gestión, nos embarcamos en proyectos de cambio organizativo, pero no estamos a veces seguros si ese proyecto que empezó con mucho consenso y con buenas ideas de cambio, hasta qué punto luego ha tenido impacto real en la organización. En este caso, se trata de un proyecto de procesos para mejorar la herramienta informática que se utiliza en el seguimiento del paciente oncológico y cambiar a una herramienta nueva y vemos cómo introduciendo un cuadro de mando específico hemos hecho un seguimiento para estar seguros que la herramienta nueva se iba introduciendo y por tanto estaba teniendo impacto la mejora que habíamos pactado. En definitiva, lo que tenemos son muchos datos. Yo creo que nunca vamos a tener demasiados datos, pero sí muchos datos y es importantísimo el ser capaces en nuestro diseño de Business Intelligence, de agruparlos inicialmente y de enriquecer con mezcla de las distintas fuentes las explotaciones que vamos haciendo. Por otra parte, y como consecuencia de eso, es muy importante el fortalecer y asegurar que los procesos de extracción de datos sean robustos y sean eficientes. El repositorio de datos es fundamental. Y luego, como experiencia de uso de estas herramientas, nos está aportando muchísimo valor el anticiparnos a los problemas gestionando la información,
Para hacer gestión clínica de verdad es fundamental poder compartir información única, fiable y la que necesitamos todos para tomar decisiones. Si queremos trabajar por objetivos de manera eficiente, necesitamos constantemente estar rediseñando nuestra estructura de cuadros de mando y, por lo tanto, nuestro Business Intelligence tiene que ser constantemente repensado y la gestión clínica del gasto farmacéutico necesita información de calidad, muy específica, muy trabajada y que todos los actores podamos compartir para poder establecer pactos y para poder establecer estrategias que sean buenas de cara a la eficiencia y que sean buenas de cara al servicio que damos al paciente y el resultado que tengamos con el paciente. Y si queremos trabajar en gestión basada en el valor, es fundamental que tengamos no solo un buen sistema de Business Intelligence, sino una buena cultura de manejo de resultados de distintos tipos. Y eso era un poquito lo que quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias. A ti, Luis. Pues nada, ya habremos llegado al final de las 4 ponencias. Ahí. Perdón. Y llegaría el turno de la... Bueno, no sé si vosotros queréis añadir alguna cosa que se os haya quedado el tintero, que queráis rebatir a alguno de vuestros compañeros, si no voy a pasar a alguna de las preguntas que hay. ¿No? Vale, pues la primera pregunta que ya Luis ya la medio ha hecho la cuñita, pero ¿consideráis que llegará a algún punto en el que haya demasiados datos o simplemente habrá una maximización de los mismos? ¿Alguien se anima? Yo en esto estoy de acuerdo con Luis. Creo que nunca vamos a tener demasiados datos. Otra cosa es que seamos capaces de gestionarlos. Y este es el gran problema, ¿no? Es necesario definir estrategias de gobierno del dato, como hemos visto antes, tratar los datos de una forma para que toda esa cantidad de datos se convierta en dato útil. Porque ahora hay mucho dato basura que no podemos utilizar. Entonces, tenemos que convertir esa cantidad ingente, esos 5.000 exabytes de datos que hay en el mundo, en materia prima, como decía Guillermo, que podamos utilizar para la toma de decisiones. Entonces, la estrategia del gobierno del dato me parece fundamental. Por otra parte, es necesario garantizar la interoperabilidad de los sistemas. Esto es una asignatura pendiente en este sector. Un hospital son básicamente entre 80 y 120 sistemas diferentes que no se hablan entre sí, utilizan bases de datos diferentes y tenemos que obligar a los proveedores de servicios, proveedores de software, a facilitar el intercambio de información. La semana pasada hemos conocido la noticia de que la Unión Europea está trabajando en la creación de un espacio único de intercambio de datos a nivel europeo. Eso va a exigir interoperabilidad, va a exigir que los señores de SAP se hablen con los señores de Cerner, por ejemplo, con los señores de SIP. Y finalmente, invertir en Clinical and Business Intelligence. Es la forma de poder analizar toda esta masa de datos. Vale. Pues enlazando con lo de invertir, voy a la siguiente pregunta, que es, ¿y para implantar estos modelos de Clinical and Business Intelligence en un hospital, qué barreras debemos de superar? Si queréis, os cuento un poquito la experiencia nuestra con nuestro Business Intelligence. Las primeras barreras que se produjeron eran barreras probablemente asociadas más a las herramientas que se tenían en aquel momento. Yo recuerdo hace 3 años los principales problemas eran de tiempo de desarrollo de nuevas funcionalidades en Business Intelligence. Os decía, para tomar decisiones ágiles necesitamos repensar continuamente nuestros datos. Si los tiempos de desarrollo son muy altos y son muy lentos, siempre llegamos tarde. Por lo tanto, siempre generamos frustración. Pero eso es muy importante. Eso cambió cuando cambió el diseño de la estructura base de los datos y se acortaron muchísimo los tiempos. Otro reto posterior fue el de la priorización, donde ponemos, porque al final los recursos son escasos, donde ponemos el peso del esfuerzo de desarrollo de nuestro Business Intelligence para que aporte el máximo a la organización y a los pacientes. Y el tercer reto que hemos tenido y que es importante saberlo es que si creces muy rápido te puedes encontrar con problemas de crecimiento. Nosotros al año de ese crecimiento tan fuerte nos encontramos que tuvimos que rediseñarlo todo, parar y empezar a pensar, oye, cuidado,
hay que estructurar los mecanismos de actualización de los cuadros de mando, hay que estructurar la organización para ver cómo que accedamos de una manera razonable a los cientos y cientos de cuadros de mando que tenemos ahora mismo en marcha, hay que estructurar que no haya ninguna fuente de datos que contradiga a otra, por lo tanto que siempre el dato sea único, hay que analizar, hay que trabajar mucho sobre los metadatos y sobre la parte baja del sistema, porque si no te puedes encontrar con cierta parálisis. Y luego, siguiente problema que hemos encontrado, cuanto más crítica es la herramienta, más importante es el nivel que cada vez es más exigente sobre los técnicos que operan sobre el sistema. Ya no solo necesitamos personas que hagan cuadros de mando, sino que sean capaces de interpretar necesidades complejas, de analizar qué necesitan los clínicos, qué necesitan los directivos, cómo armonizarlo, cómo presentarlo de una manera eficaz. Vale. Pues ya que también has enlazado con el tema de qué necesitan los clínicos, hay una pregunta que nos realizan a raíz de lo que ha dicho Marusha, de que tomar decisiones basadas en data es complicado por todo el proceso en sí. ¿Qué creéis tanto los clínicos como los farmacéuticos que debería cambiar para facilitar el trabajo? Yo una cosa, yo lo que he comentado es que tomar decisiones basado en datos es lo ideal. Es una cosa que no abunda normalmente, pero eso es lo ideal. Normalmente tomas decisiones pues, por percepciones, tendencias, por experiencia, por tu background, por lo que sea. Pero cuando tú tienes un dato contrastado, tú tomas una decisión relajada. O sea, y dices, bueno, y asegurando y sabiendo que ese dato puede tener implicaciones positivas y negativas, pero sabes cuál es la situación real, ¿no? A la pregunta que creen que debería cambiar para facilitar el trabajo a clínicos y farmacéuticos, yo un poco en la línea que comentaba también Luis y Javier, es que una herramienta de este tipo lo que te ayuda es a invertir tu tiempo. Es verdad que hay que sembrar para recoger frutos y el sembrar implica tiempo. Tiempo, dedicación, constancia, ganas, lo que tú quieras. Pero luego vale la pena el tiempo invertido, porque luego rápidamente tienes monitorizado aquello que tú quieres seguir, ya sea desde nivel gerencial, desde de todos los niveles, a nivel clínico, a nivel farmacéutico, ¿no? Y entonces es una inversión, yo no te diría una inversión a largo plazo, esto es una inversión a corto plazo, absolutamente. Guillermo, ¿tú quieres añadir algo? A ver, yo tengo una visión diferente porque yo estoy en un sector que es el público que, vamos a decirlo de alguna manera, es menos ágil y dinámico en este ámbito. Y además yo lo que creo es, yo estoy de acuerdo en el que no solo deben interactuar los distintos sistemas del hospital, de información, como decía Javier, del hospital. No, deben interactuar todos los sistemas de información de salud, de todas las comunidades autónomas, de todo el sistema sanitario, porque hoy tenemos Big Data, es decir, tenemos herramientas para analizar desde el punto de vista poblacional, no si en mi hospital los tratamientos oncológicos, biológicos, no. Vamos a ver exactamente, vamos a obtener evidencia poblacional de qué es lo que funciona. Nosotros tenemos evidencia de los ensayos clínicos, pero los ensayos clínicos son un grupo que en teoría debería representar a una población. Vamos a ver si eso realmente funciona. Entonces, bien, ¿qué es lo que no? Y de hecho, eso es muy interesante porque además permitiría comparar cuál es el rendimiento, por decirlo de alguna manera, en cada ámbito de los sistemas, incluso de las especialidades y cuáles son nuestras necesidades. Lo ideal es que nos pusiéramos a competir entre nosotros para proporcionar la mejor asistencia. Y yo encuentro enormes barreras para eso, enormes barreras, porque no existe un alineamiento, por lo menos esa es mi percepción, no existe un alineamiento que debería existir de los 4 agentes que he puesto antes y que, claro, y que son necesarios. Es decir, que de nada sirve que tengamos las herramientas, que tengamos la voluntad, que tengamos las preguntas, que los gestores estén de acuerdo si, por ejemplo, no hay voluntad política. Claro. Entonces, quiero decir, a nivel bien, o sea, y además es que deberíamos pensar esto a lo grande, porque efectivamente, pues Luis tiene experiencia en su hospital,
yo puedo tener experiencia de lo mío, pero esto es para pensar, quiero decir, desde el punto de vista de un gran angular, porque tenemos herramientas para hacerlo y que nos beneficiarán a todos. Y competir es bueno porque siempre hace que uno saque lo mejor de sí mismo. Pero yo encuentro enormes barreras. Otra cosa que me parece fundamental es hacer llegar la información que realmente necesita. De nada sirve grandes dashboards, el profesional tiene que andar buscando la información que necesita. Si un médico necesita saber cuáles son sus pacientes sobremedicados, tiene que revisar el siguiente, debe revisar solo para él y quizás para él y su smartphone. No somos partidarios de dashboards generalistas en los que cada profesional tiene que andar buscando la información que necesita. Y por otra parte, tienen que ser fáciles de leer. La tarea de análisis tenemos que haberla hecho antes. El profesional que está haciendo tarea asistencial no tiene tiempo de andar leyendo una gran matriz o un gran gráfico para saber, para decir cómo tiene que modificar su trabajo para mejorar sus resultados. Yo estoy de acuerdo también un poco con Guillermo. El análisis no tiene que ser solo de nuestra organización, sino de todo el entorno de datos que tenemos. Y seguramente llevamos mucho tiempo con demasiado miedo a compartir la información y demasiado miedo a la transparencia y más en las instituciones sanitarias. Nos cuesta mucho trabajo publicar nuestros resultados. Deberíamos, como pacientes, los pacientes deberían exigir que todas las organizaciones sanitarias publicaran sus resultados, donde se van a atender. Y eso todavía nos resulta complicado. No obstante, yo creo que algún paso positivo también hemos encontrado. Por ejemplo, nosotros, como un ejemplo, cuando analizamos frecuentaciones de nuestro hospital, accedemos al Data Warehouse del Ministerio y comparamos con la fuente de toda España y nos comparamos con esa fuente. Y esas fuentes están abiertas y podemos hacer ese enlace. Sí que algo se está moviendo, pero todavía demasiado poco para lo que deberíamos avanzar. Pero Luis, tú puedes acceder a resultados, porque a mí la cuestión es, vale, tasa de frecuencia. Yo ahora, por ejemplo, en Galicia tenemos un protocolo de atención al infarto. Lo tienen todas las comunidades autónomas. ¿Cuál es la mortalidad por infarto a 30 días en cada comunidad autónoma, de cada hospital? Quiero decir, bien, tú me dices tasa de frecuenciación, nos cuentan las consultas, nos cuentan los cateterismos, cuánto cuesta un cateterismo, cuánto cuesta un fármaco, cuánto cuesta un stent. Eso lo tengo en un cuadro de mandos. Pero, ¿y mis resultados? Porque nos da mucho miedo. Fíjate. No. Y la mortalidad a 30 días de los pacientes con infarto. Es decir, un paciente con las mismas características por sufrir un infarto en uno u otro sitio tiene diferente mortalidad. Porque eso puede ocurrir. Claro. Y esos datos son muy relevantes porque esos son resultados finalistas, no de proceso. Que son, desde el punto, ya sé, quiero decir, a mí como clínico y como futuro paciente, me interesa mucho esto. Y a los pacientes también, cuando a los pacientes se les dice, ¿puede usted elegir cardiólogo? Pero ¿cómo va a elegir un paciente cardiólogo si no conoce la calidad, no solo del cardiólogo, sino de la institución? Es como si no le mandan a elegir una caja de zapatos y le muestran 10 cajas cerradas. Enséñame los zapatos. Y entonces podré elegir el zapato. Entonces la cuestión es, ¿y resultados? Pero hay comunidades que sí lo hacen. Lo que pasa es que nos da miedo hacerlo a todos. Cataluña los publica, Madrid los publica y en cambio hay otras comunidades que todavía pues, no se han atrevido a hacerlo. Bueno. Sí. Está claro que hay mucho trabajo por hacer y que tanto a diferentes niveles y podríamos seguir hablando y debatiendo, pero se nos ha hecho la hora, las 6:15. Nada, yo un pequeño apunte antes de que Ángel vuelva, despida el evento, es que mañana vais a recibir tanto un email con el replay del vídeo y también un link para una pequeña encuesta por si los asistentes queréis contestarla. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias a Guillermo, Marusha, Luis y Javier. Y nada, Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Antonia. Bueno, pues nada, es hora de despedirse. Nuevamente, muchas gracias a Marusha, Guillermo, Luis y Javier por vuestra participación y por vuestras experiencias. Y también gracias a todos los asistentes. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Buenas tardes y nos vemos en el próximo IM Meetings. Cuidaros mucho. Y que paséis unas buenas jornadas y unos buenos días. Hasta pronto. Adiós. Adiós.